Buenos días, hermanos. Qué bueno estar aquí, qué bueno verlos. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios. Quisiéramos seguir esta mañana con el tema que hemos venido viendo, la centralidad de la cruz. Y esta mañana queremos ver venciendo al mundo. Y veíamos que cuando la cruz, cuando nuestra redención, cuando la causa de nuestra redención está en el centro donde debe de estar, todo lo demás encuentra el lugar correcto. Hay cosas que la cruz o el sacrificio de Jesús hacen por nosotros, y hay otras cosas que hace en nosotros. Uno de los cambios más importantes que debiera de suceder en la vida de todo creyente es un cambio de centro en tu vida, en mi vida, donde el yo es desplazado, el ego, el orgullo, el alma, ¿sí? El alma, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, pensamientos, emociones y nuestra voluntad. Y entonces podemos decir como Pablo, ya no yo, ¿sí? Ya no yo. Póngale una X a ese yo, mas Cristo vive en mí. Me identifico con su sacrificio, me reconozco como muerto al pecado y vivo por el poder de ese Cristo resucitado en mí. Y esa victoria en la cruz se vuelve mía, la recibo, la confieso. Y la recibo, la creo, la confieso, no por lo que veo en mí, no por lo que siento, no por la realidad que me rodea, sino por lo que la palabra de Dios declara que es la realidad. Porque la palabra de Dios es real y no importan mis circunstancias. La cruz y la resurrección de Cristo es nuestro lugar de victoria. Si nos alejamos de ahí, nos alejamos del manantial de gracia, de poder, de autoridad. Por eso vemos una iglesia en general debilitada, errando, haciendo énfasis en cosas que no tienen nada que ver con la cruz, porque la verdad y la realidad de la cruz se ha desvanecido, se ha oscurecido, y nos centramos en cosas que no tenemos que centrarnos. Y Pablo decía, yo les he presentado a Cristo y a este crucificado. ¿Será por eso que ya no vemos milagros y maravillas? Porque ¿de qué va a testificar el Espíritu Santo
Si el objetivo de ese siervo de los cielos, el Espíritu Santo, es mostrarnos al esposo, mostrarnos la hermosura del esposo, mostrarnos las riquezas del esposo, mostrarnos la belleza del esposo, ¿sí? Para llevarnos a Cristo, una iglesia pura y sin mancha. Hermanos, Pablo dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Yo quiero ese poder de Dios fluyendo en mi vida. Y cuando nos identificamos, cuando hacemos nuestro ese sacrificio, cuando lo creemos y lo confesamos continuamente, entonces podemos decir, como decía el apóstol, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Somos revestidos de Él, llevamos fruto, porque permanecemos en Él y en su palabra. Y podemos proclamar la obra consumada y completa del Calvario en nuestra vida y en nuestros hijos y en nuestras familias. Y podemos participar de los benditos beneficios y frutos de la aflicción de su alma. Dios ha provisto una abundante redención. Es tan abundante que la provisión es mayor que nuestras necesidades. Es abundante, es exuberante. Hermano, tu necesidad nunca va a ser mayor que la provisión que Dios tiene para ti. La cosa es que logremos por un milagro de Dios conectarnos con esa fuente, conectarnos con ese manantial de gracia, al cual, al ser hijos, tenemos derechos legales. Y tenemos derechos legales porque así lo dice el testamento que Él dejó. Y si así es, y si así lo dice, así es. No es discutible, no es si lo merezco o no lo merezco, es que así es. Porque no es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. No es por lo que yo sufro, es por lo que Él sufrió. Y quiero, hermanos, hace casi 3 años estuvimos viendo esto, y quiero que repasemos así solo por encima, sin meternos. Por encima esos benditos frutos, esas benditas bendiciones, valga la redundancia. Esa bendita provisión abundante, exuberante provisión que Dios dejó para nosotros. Ese intercambio divino en el cual se puso de acuerdo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el cual el Hijo dijo: Padre, yo estoy dispuesto a que si no hay otra alternativa a hacerme hombre, y como hombre ser obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con tal de redimirlos, de perdonarlos, de enriquecerlos, y de que ellos puedan estar en el mismo lugar donde estamos tú y yo. Si solo eso es, si eso es lo que es necesario para que la santa justicia de Dios sea cumplida, para satisfacer esa justicia y para mostrar el amor de Dios, y Él estuvo dispuesto para hacer lo que fuera necesario para que esa justicia santa de Dios se cumpliera, fuera satisfecha, para que el Dios santo si derramara su ira sobre los pecadores en Cristo. En Cristo, ahí en la cruz se derramó la ira santa de Dios.
Ahí fue satisfecha la justicia divina. Se pagó la paga del pecado en su totalidad. Y Cristo, como sumo sacerdote, presentó el sacrificio de su propio cuerpo. Yo quiero que veamos unas filminas. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Él recibió el mal que yo merecía para que yo recibiera el bien que Él merecía. ¿Se acuerdan, hermano? Ese es el intercambio divino. Y esa es la razón por la cual usted y yo hoy estamos en este lugar. Por ese intercambio divino. Y yo quiero, hermanos, que veamos eso, repasemos, pónganse de pie. Leamos juntos. Es bueno estar refrescando eso. Es bueno estar acordándonos. Es bueno que lo tengan escrito. Es bueno que lo lean en sus casas continuamente. Que estemos proclamando la victoria de Cristo. Y es nuestra victoria. Y es a lo cual tenemos derecho legal. Leamos juntos: mis pecados, mis pecados cayeron sobre Jesús para que yo recibiera el perdón. Por su sangre soy redimido del poder del diablo y ahora estoy en las manos de Jesucristo. Por su sangre he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Mientras camino en la luz, su sangre me limpia continua y completamente de todos mis pecados. Por su sangre soy justificado, declarado justo, no culpable y absuelto, como si nunca hubiera pecado. Por su sangre soy santificado, hecho santo y separado para Dios. Ahora vamos a leer la segunda filmina, pero hoy sí la van a leer con voz fuerte. ¿Están despiertos? Él tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias para que yo recibiera sanidad. Él sufrió mi muerte para que yo recibiera vida abundante y vida eterna. Siendo rico se hizo pobre para que yo fuera enriquecido y recibiera abundante provisión. Por su llaga tengo acceso al trono de Dios para recibir misericordia, gracia y oportuno socorro. Él fue rechazado para que yo fuera acepto en el amado. Él fue angustiado y afligido para que yo recibiera paz con Dios y la paz de Dios. Él fue avergonzado para que yo recibiera gloria y honra. Ya van mejorando. Vamos a la tercera. Él proveyó la cruz para que muriera mi viejo hombre y Cristo viva en mí. Por su sangre, las palabras de mi testimonio y la cruz, recibo victoria sobre Satanás. Él se hizo maldición para que yo recibiera la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, esas son buenas noticias. Ese es el evangelio de las buenas noticias. ¿Están alegres? Amén, hermanos. Somos bendecidos. Dios ha provisto abundantemente para nosotros. Pueden sentarse. Y en este contexto, hermanos, quiero que veamos una de las áreas en que al aplicar la cruz a nuestra vida encontramos victoria.
Una de las áreas en las cuales es indispensable vencer. Algo que si lo dejamos sin tratar, si lo dejamos vivo, si lo consentimos, vamos a terminar destruyendo nuestro avance en la vida espiritual, nuestro crecimiento personal se va a estancar y podremos tener muchos años en el Señor sin el crecimiento que debiéramos de tener. Vamos a ser enanos espirituales. Y este punto que debe ser tratado en nuestra vida es nuestra relación con el mundo. Quiero que veamos en Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos. Miren, ve, se dio a sí mismo por nuestros pecados, fue a la cruz, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí la palabra siglo malo griega es aion, que denota un tiempo específico, es una edad específica. Y esta edad específica está llegando a su fin y está comenzando un nuevo tiempo, una nueva edad, un nuevo siglo, que es la edad del reino, y debemos de prepararnos para ello. Vamos a Gálatas 6:14. Pero lejos esté gloriarme, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y aquí la palabra que se usa para mundo es cosmos, y denota un orden social, denota los conceptos, el gobierno del mundo actual. De este mundo, hermanos, que está en abierta rebelión contra Dios, contra sus leyes, contra su Cristo. Y dice la Escritura que el Dios de este mundo es Satanás. Él controla por medio del engaño. Dice la Escritura que engaña al mundo entero. Controla por la ignorancia. Controla por el temor. Controla al explotar la naturaleza caída de los hijos de Adán. Y Adán, al caer en pecado, se hizo esclavo del pecado y del que lo hizo pecar. Pero hay buenas noticias. Cristo vino
Hermanos, nuestra fe va a crecer mediante agua, la palabra y por la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y la infusión, el poder del Espíritu Santo, que es el que da vida a la palabra de Dios. Y el Espíritu es el único que nos va a dar testimonio que esta palabra es verdadera, hermanos. Y que aquí hay poder de Dios en esta escritura. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí está la clave, hermanos. Si estamos en Cristo, nosotros también seremos más que vencedores. Esto no es imposible, pero se ocupa la gracia de Dios, el poder de Dios y nuestra voluntad activa. A veces, y se los he compartido una y otra vez, pero a veces estamos esperando que Dios haga por nosotros cosas que solo nosotros podemos hacer. Y Dios no va a mover un dedo hasta que nosotros las hagamos. Aquel día leía un comentario de uno de estos hombres que les he dicho, un hombre que Dios usó poderosamente para alcanzar a millones de personas. Y me llamó la atención el comentario. Y decía: han habido muchas cosas en mi vida las que eran imposibles para mí hacer. Muchas cosas que yo no podía hacer. Y fui y las hice. Y dice: si tú estás esperando a estar listo para hacer algo por Dios, nunca vas a hacer nada. ¿Por qué? Él hizo cosas imposibles para él, hermanos, pero simplemente sabía que tenía el respaldo de Dios y fue y se atrevió, fue atrevido y Dios lo respaldó. Pero nosotros estamos sentados en la mecedora con una gran acción y no vamos a ningún lado, estamos esperando y esperando y esperando y esperando. Y somos trasladados y no hicimos nada por Dios en la vida. Es fuerte hablar así, pero es más fuerte estar delante del trono de Dios y que nos diga qué hiciste con el don que te di. Quítenle lo poco que tiene y désenlo a aquel. Él venció y nosotros somos llamados a ser más que vencedores. Y debemos de creer y abrazar estas verdades, hermanos. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y más son los que están conmigo que los que están contra mí. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La sustancia de aquello que no se ve. La sustancia de lo eterno, de lo real, de lo trascendente.
Y ya llegando al final de este mensaje, hermanos, quiero que volvamos a ver ese versículo de Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Meditemos en este versículo unos minutos. Hermanos, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué profundidad de palabras. Eso es profundo, hermanos. Yo te pregunto, hermanos, realmente, honestamente, y esto respóndetelo para ti, no para mí, hermanos. El mundo te es crucificado a ti y tú estás crucificado para el mundo. ¿Has abrazado la cruz en esta área de tal forma que el mundo ha sido destetado de ti o has sido tú destetado del mundo? ¿Ha sido cortado ese cordón umbilical en tu vida? De este sistema gobernado por impíos que están bajo el dominio del maligno, o sigues estando sustentado y alimentado espiritual, emocionalmente por el mundo. Hermanos, estamos en el mundo, pero no debiéramos ser del mundo, no debiéramos ser parte del mundo. Yo te pregunto, hermano, ese versículo lo que está diciendo es que entre Pablo y el mundo la cruz estaba en medio. Y cuando Pablo miraba hacia el mundo estaba muerto para él, estaba crucificado. Y cuando el mundo miraba a Pablo, lo que miraba es a un hombre crucificado, a una carcasa ahí. Esto es una de las cosas que la cruz debiera de hacer en nosotros. Y si no lo está haciendo es porque no estábamos abrazando la cruz. Y eso no lo va a hacer el Señor para ti. Tú tienes que decidirlo. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que tomar esos clavos. Y es tu obligación. Esta es una de las cosas que nosotros debemos de hacerlo. Y es difícil, hermanos. Yo les he compartido. Y voy a cerrar con mi testimonio. Les he compartido lo que el Señor hizo en mi vida cuando yo comenzaba. La primera vez que yo estaba leyendo la Escritura era una versión Dios habla hoy, que es una versión católica y muy bonita, por cierto. Yo la estaba leyendo y tenía una gran necesidad de leer la Escritura. Nadie me había dicho leer la Escritura, pero me entró una necesidad de leerla desde principio hasta fin, yo solito, hermanos. Halló. Entonces, hermano, yo me acuerdo que estaba leyendo y cuando iba por el profeta Jeremías, ese versículo, quiero que lo veamos, porque esta palabra no es solo para mí, es para ustedes. Yo la estoy compartiendo, porque hermanos, si nuestra vida no es vida, y entonces, ¿qué estamos compartiendo teoría? Les estoy compartiendo mi vida. Jeremías 15:19. Este versículo, hermanos, saltó de la Escritura, impregnó mi espíritu. Yo no sabía que Dios hablaba así, o sea, nadie me había dicho, pero yo sabía que Dios me había hablado.
Yo no tenía dudas. Por lo tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, la relación que yo tenía con mis amigos de colegio era muy estrecha. Ellos para mí eran más que hermanos, eran hermanos. Yo los amaba, porque el ambiente en mi casa siempre fue un ambiente, y mis papitos no conocieron lo que nosotros hemos conocido. Nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron. Amén, hermanos. Yo cada día, cuando veo una foto de mis padres, le doy gracias a Dios por los padres que me dio. Pero el ambiente era hostil, era de mucho pleito. Entonces para mí mis amigos eran mi escape. ¿Entienden? Y mis hermanos de carne, Roberto, Jackie, eran mayores. El más cercano es Roberto, que es 10 años más que yo. Entonces hay una diferencia de edades fuerte. Entonces mis amigos eran mis amigos del alma, literalmente mis amigos del alma. Y Dios me habló, hermanos, esta palabra. Miren, hermanos, y fue difícil. Y empecé a poner distancia. Y fue difícil, hermanos. Y empecé a crucificar esa área en mi vida. Y ha valido la pena. Hermanos, la influencia que ellos ejercían en mí era tan grande que yo estoy seguro que yo no estuviera hoy aquí compartiéndoles si no hubiera obedecido la palabra de Dios. Y yo no estoy cerrado. Eventualmente oro por ellos. No les voy a decir que todos los días, pero yo tengo una lista de oración. Y ellos están en mi lista de oración. Yo estoy abierto. Y de repente allá pasan 4 años y veo a uno de ellos y los abrazo. Les digo: te quiero mucho. Porque esa es la verdad. Y si en algún momento el Señor me permitiera volver a tener comunión con ellos, va a ser bajo otras circunstancias y bajo otras condiciones. Va a ser lo que dice ese versículo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo anhelo que ellos se encuentren al Señor. Ya uno de ellos partió y se fue con el Señor. Los otros todavía no. O sea, yo no estoy cerrado a que algún día el Señor restaure bajo otras condiciones esas relaciones. Pero mientras tanto, ahí me metieron, ya es la tercera o yo no sé cuántas veces me han metido en el chat de amigos. Hermano, yo ese chat lo tengo en donde usted no ve, se llama mensajes archivados. Porque a mí no me interesa. Pasan poniendo tonteras ahí, cosas incorrectas. Yo no quiero estarme ensuciando. Y todavía no me he vuelto a salir. De repente me voy, pero no veo los mensajes. ¿Entienden? Y una vez el Señor me permitió compartir un mensaje en una reunión. Yo consulté con los pastores y me estaban invitando. Yo sé que ahí van a beber, porque se han quedado, ya somos de 60 años, se han quedado como cuando salimos de la escuela, la mayoría están divorciados. Y yo consulté con los pastores, ve. Y oré, hermanos, y el Señor me dio un mensaje poderoso para compartir con ellos. En 40 años tal vez he ido como a, 3 reuniones de ellos. Y en las otras 2 he mantenido mi distancia. ¿Entienden? Dando testimonio.
Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hermanos, si este versículo ha llegado tan profundo, y eso no se resumió con mis amigos, eso ha tocado otras áreas de mi vida. Saben que una de las cosas más difíciles que como familia hemos hecho, honestamente, fue difícil, fue sacar la televisión de nuestra casa. Fue difícil. Hermanos, creo que, no recuerdo bien, yo lo tengo apuntado todo en mi diario, pero esto no lo repasé. Creo que 2 veces la habíamos sacado y la volvimos a meter. Y creo que fue hasta la tercera. Y fue difícil, pero no me arrepiento. Porque el mundo dejó de entrar a mi casa. Y en mi casa, hermanos, todo el día estamos ahí o no estamos. En mi casa está música instrumental cristiana todo el día, casi todo el día. Y salimos y dejamos a las mascotas con música instrumental cristiana. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero eso no quedó allí, hermano. Este aparato puede ser una gran bendición. Miren, ve. ¿El dinero es bueno o es malo? Depende del uso que le damos. Si el dinero nos gobierna, Mamón está sobre nuestro dinero. Pero si nosotros ponemos nuestro dinero bajo el señorío de Cristo, es una gran bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. Lo mismo es con esto. La tecnología no es ni mala ni buena, depende del uso que le das. Esto puede ser una gran bendición para edificar tu vida espiritual. Yo aquí ando en mi biblioteca, ando como 60 libros. Aquí ando Biblias, aquí ando diccionarios, aquí ando léxicos. ¿Qué haces? No, hermano, pero es que yo paso muy ocupado. Pero si le doy un mal uso, esto puede ser una bomba atómica para mi vida espiritual. Un arma de destrucción masiva. La boca del infierno se puede abrir sobre ti si tú le das un mal uso a esto. Pero si le das un buen uso, esto es una bendición, hermanos. ¿Qué haces cuando vas? ¿Hasta dónde estás sumando en tu vida? Hermano, pero es que yo no tengo tiempo. Hermano, todos tenemos tiempo. ¿Has visto cuánto tiempo se te va en ir de tu trabajo a la casa, de la casa a tu trabajo? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes en ese tiempo? ¿Qué oyes? ¿Malas noticias? ¿Oyes mensajes que te puedan edificar? ¿Qué haces cuando estás esperando en el banco? Hay bancos que le permiten a uno usar el teléfono, hay otros que no. En los que me permiten usar el teléfono y me toca esperar, yo tengo un libro que avanzar. Siempre estoy leyendo un libro. Si no me permiten, ahí ando unos audífonos en el carro y me los pongo y oigo algún mensaje. ¿Qué lees en la mañana? ¿La basura del periódico? ¿Qué lees en la noche? Ay, hermano, pero es que usted está sobado. No estoy sobado. Hay promesas en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que medite en la ley de Jehová de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo, hermanos, si meditas en su palabra de día y de noche, estás cumpliendo con las condiciones de esa promesa. Y tú puedes decirle al Señor: Señor, estoy esperando que la cumplas. No es del que quiere ni del que corre,
Pero debemos de querer y de correr, y a Dios le toca si lo hace o no lo hace. Hermanos, yo quiero ser como un manantial, como un huerto regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Pero ¿de qué voy a llenar mi corazón? Porque mi boca va a rebalsar de lo que hay en mi corazón. Y estoy entregado a deleitarme en el Señor. Y estoy esperando que lo que falta de mi vida sea lo mejor de mi vida. Que lo mejor esté por venir, porque estoy esperando en las promesas de Dios. La luz del justo, dice, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estoy esperando ese día perfecto en mi vida. Dijo Smith Wigglesworth, mejor muero creyendo que vivir dudando. Pero yo no voy a morir por ahorita, no lo espero. Quiero vivir creyendo, hermanos. Quiero vivir esperando lo mejor de Dios. Quiero creer que Dios, que lo que dice la palabra es verdad, que Dios es galardonador de los que le buscan. Hermano, es decisión tuya. ¿Qué vas a dejar que entre a tu casa? Te puedes separar del mundo, pero estás dejando que el mundo entre por la televisión. La televisión no es mala ni es buena. Yo tengo pantallas de televisión, pero no la uso como televisión. Y es difícil encontrar. Yo tengo años de no ver una película, hermanos. Yo tengo años de no ver una película. No tengo tiempo, pues. Para eso no tengo tiempo. ¿Estás leyendo tu escritura? Por lo menos una vez al año. Por lo menos. Ya una vez al año ya vas lento. Pero bueno, yo la estoy leyendo cada 9 meses, más o menos. Y no voy a la carrera, hermanos, no me estoy esforzando, pues. Simplemente a la hora de tomar mi café, normalmente de 45 minutos a 1 hora es lo que le invierto en la ley. Qué deleite para mí. Cada 9 meses. Cada 9 meses. Entonces, hermanos, considera esta palabra. Si entresacares lo precioso, si separares la escoria del oro, serás como mi boca. Yo quisiera ser como la boca de Dios. Yo quisiera ser, se lo digo. Esto no es falta de humildad, ¿no? Yo quiero ser, y esto lo he agarrado en serio. Lo estoy agarrando en serio. Estoy haciendo lo que puedo, hermanos. Lo que suceda va a depender de su misericordia, de su gracia. Yo no quiero esconder el don que Dios me ha dado. A mí Dios me ha hablado. Yo tengo un ministerio. Y ese ministerio aquí con ustedes lo comparto. Cada uno tiene un don que Dios les ha dado. Ahorita estoy con la autorización de los pastores. Ellos han estado muy abiertos. Les digo, hermanos, siento la necesidad de hacer un canal en YouTube con mis prédicas. Dale viaje, me dice. Hacelo. Ya estamos, ya lo abrimos. Estamos, Susan Amaya me está ayudando. Estamos metiendo las primeras prédicas. Quiero llegar a otras personas que valoren el mensaje.
de lo que Dios nos ha dado. Es mi responsabilidad, estoy hablando personalmente. No quiero que el Señor me diga qué hiciste con lo que te di. ¿A cuántos bendijiste? Si la gente no viene aquí porque estamos en un hoyo, salgamos nosotros al mundo como podamos, pero cumplamos la orden de Dios. Vayan a todo el mundo y compartan el evangelio. Amén, hermanos. Lo mejor está por venir, hermanos. Vivimos un evangelio de buenas noticias. Ustedes con su boca lo proclamaron, cada uno de esos beneficios. Amén. Nuestro Dios reina, nuestro Dios gobierna, sobregobierna, y hemos sido llamados a sobregobernar. Considere esta palabra, medite en ella, póngase de pie. Hermano y hermana, pero escucha, medita en ella, vuelve a oír el mensaje, vuélvelo a oír. Yo a veces oigo mensajes 2 y 3 veces, aún mis propios mensajes los oigo a veces. Y Dios me habla, literalmente me habla a mí con lo que yo he hablado. Esto es un misterio, pero así es, así es. Dios muchas veces da la palabra para compartir con otro la palabra que yo estoy ocupando. Pero medite en ella. Pero, hermano y hermana, de nada sirve que medites si no tomas decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué te vas a seguir alimentando? ¿Qué vas a seguir leyendo? ¿Qué vas a seguir escuchando? ¿Qué vas a dejar que entre en tu casa? ¿Qué espíritus? ¿Qué espíritu es el que va a gobernar tu casa? ¿Va a ser el Espíritu Santo? ¿O van a ser otras fuerzas espirituales? Que Dios nos ayude. Amén.